Hay montañas en China que no aparecen en ninguna lista de maravillas del mundo, y sin embargo existen de una forma que hace que todo lo demás parezca ordinario. No son famosas. No están en los carteles de las agencias de viaje. Y eso, precisamente eso, es lo que las hace imposibles de ignorar. Piensa en esto. Hay rutas talladas directamente sobre paredes verticales de roca, a cientos de metros sobre el vacío, donde el único camino hacia adelante es una tabla de madera atornillada a la piedra hace siglos. No hay barandal. No hay red de seguridad. Solo la roca, el viento y tu propio peso suspendido sobre las nubes. Eso no es una metáfora. Eso es el Monte Hua. Y sin embargo, lo que viene después de Hua es aún más perturbador. La montaña Baisi se levanta en el borde norte de la cordillera Taiyang como si la Tierra hubiera decidido construir algo que no debería poder sostenerse. Sus crestas alcanzan casi 2000 metros de altura, pero la cifra no prepara a nadie para lo que los ojos encuentran: espinas de arenisca tan delgadas y tan afiladas que parecen cuchillas gigantes apuntando al cielo. 200 millones de años de viento cortando la falla de Taiyang con una paciencia que ninguna mente humana puede verdaderamente comprender. Cuando estás ahí, el silencio es físico. Lo sientes en el pecho, como una presión suave que te recuerda que eres pequeño y que llevas muy poco tiempo en este planeta. Hay marcas de monjes grabadas en esos acantilados hace casi 1000 años. Santuarios excavados en la roca viva, suspendidos sobre el vacío. Si te acercas lo suficiente, todavía puedes tocarlas con la yema de los dedos. Y aún así, nadie sabe con certeza por qué eligieron precisamente ese lugar. Esa pregunta lleva siglos sin respuesta. Entonces la montaña revela su verdadero desafío. Pon los pies sobre el cristal y mira hacia abajo. No hay tierra visible. Solo aire, casi 1500 metros de aire abierto que se extienden bajo tus suelas como si el suelo hubiera decidido retirarse sin avisar. La pasarela de cristal que rodea el acantilado principal de Baisi es una de las más largas del norte de China, y sus paneles tienen apenas unos centímetros de grosor. Están diseñados para soportar el peso de miles de personas. Tu mente, sin embargo, no procesa ingeniería en ese momento. Solo procesa el vacío. Y lo que hace más perturbador ese vacío es lo que lo rodea. Las crestas de arenisca se proyectan hacia afuera en patrones tan geométricos, tan repetidos, que resulta difícil convencerse de que nadie los diseñó. La montaña parece haber crecido siguiendo instrucciones que nunca compartió con nadie. Los geólogos hablan de presión tectónica, de erosión diferencial, de 200 millones de años de trabajo invisible. Todo eso es correcto. Y aún así, la simetría sigue sin explicarse del todo. Más arriba, senderos tallados a mano conducen hacia pabellones de la era Ming suspendidos en cornisas apenas más anchas que los hombros de un hombre. Debajo de ellos, pinos retorcidos se aferran a la roca seca con raíces que parecen dedos. Sus formas no son casuales. Son la escritura del viento acumulada durante décadas. Y después llega el amanecer sobre Baisi. La luz cae sobre los pilares y revela capas de sedimento apiladas como páginas de un registro que la montaña lleva desde el Triásico. Oro sobre los acantilados. Ámbar flotando entre la niebla. Plata fría enganchada en las barandillas de hierro. Es un ritual que esta montaña repite cada mañana desde antes de que existiera alguien para verlo. Lo que nadie menciona es que ese ritual cambia a quien lo presencia. Cuando desciendes, el miedo ya no ocupa el mismo lugar. Lo ha desplazado algo más difícil de nombrar. Y eso, precisamente, es lo que ningún archivo científico ha logrado registrar. La niebla no se mueve aquí como en otros lugares. Se desliza con una lentitud que parece deliberada, como si conociera cada grieta de estos acantilados desde hace siglos. Y los conoce. Durante la dinastía Tang, monjes anónimos tallaron escaleras directamente en la roca viva. Escalones irregulares, estrechos, inclinados hacia el vacío. Más de 1000 años de peregrinos subieron por ellos descalzos o con sandalias de paja, y sus pasos fueron grabando huellas en la piedra tan lentamente que la montaña terminó absorbiendo su memoria. Esas mismas huellas están ahí todavía, bajo tus pies, en este momento. Y entonces aparece el camino de tablones. Pones la mano en la pared de roca y sientes el frío del granito atravesarte la palma de golpe. Bajo tus botas, una cornisa de madera atornillada directamente al acantilado vertical. No hay barandilla que inspire confianza real. Solo aire, miles de pies de aire libre que caen sin interrupciones hacia el fondo del valle. Hace siglos, los monjes perforaron esta pared a mano,
Anclaron vigas de madera en la piedra y construyeron un sendero que desafía cualquier lógica de conservación. Lo que pisas no es solo un camino. Es un artefacto que sigue funcionando. Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos. Lo que ningún manual de ingeniería explica es cómo esas maderas han sobrevivido siglos de hielo, viento y peso humano sin que nadie haya encontrado los planos originales de su construcción. Más arriba, templos taoístas emergen donde ningún arquitecto sensato habría colocado un cimiento. En cornisas que apenas tienen anchura para 2 personas de pie, junto a caídas verticales que no perdonan el error, en picos donde las nubes proyectan sombras que se mueven como seres vivos. Un santuario en el pico sur lleva más de un milenio resistiendo tormentas que han derribado estructuras modernas. Y cuando está vacío, el rastro de incienso permanece, como si el edificio mismo hubiera aprendido a retenerlo. Hay lugares que registran la historia. Este la exhala. Al amanecer, el monte Hua se transforma en algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma. La luz cae sobre los 5 picos y los tiñe de dorado primero, luego de un plateado frío, y después de un rosa intenso que se disuelve lentamente hacia los valles. Sientes esa quietud en el pecho, no como paz, sino como peso. El peso de comprender, sin quererlo, cuánto tiempo lleva esta montaña aquí y cuán breve es tu presencia sobre ella. Cuando desciendes, algo ha cambiado en la forma en que respiras. Y más allá, donde la niebla se espesa hasta volverse casi sólida, otro lugar espera. El monte Wudang se eleva hasta casi 1800 metros con sus cumbres envueltas en nubes que se desplazan como ríos sin cauce. El aire llega cargado de incienso desde templos taoístas escalonados en terrazas que parecen flotar. El viento entre los pinos no hace ruido. Hace música. Una música que lleva siglos guiando pasos que buscaban algo que las palabras no alcanzan a describir. Lo que este valle guarda en sus laderas va mucho más allá de lo que cualquier visitante espera encontrar. Hace más de 1000 años, alguien decidió que una montaña no era suficiente para contener lo que tenía que enseñar. Y así comenzó algo que el mundo todavía no ha terminado de comprender del todo. Los monjes del monte Wudang no esculpían solo piedra. Esculpían el tiempo que tardaba un cuerpo en aprender a moverse sin esfuerzo. Aquí nació el Tai Chi, no como deporte ni como ritual decorativo, sino como una respuesta directa a la naturaleza que los rodeaba. Cada postura imitaba el vuelo de un ave, la corriente de un río, la tensión silenciosa de una rama antes de ceder. Y esa imitación requería décadas. Piénsalo un momento, ¿cuánta paciencia necesita una civilización para construir un arte que solo se domina cuando ya no queda prisa? Las terrazas que conectan los templos de la dinastía Ming, levantadas en el siglo XV, no fueron diseñadas para impresionar. Fueron diseñadas para obligar al cuerpo a detenerse. Cada escalón de piedra tiene una altura distinta. Cada giro en el sendero exige atención. Los ingenieros de aquella época comprendieron algo que la arquitectura moderna ha olvidado casi por completo: el espacio puede enseñar antes de que nadie abra la boca. Cuando el sol de la mañana atraviesa la niebla a unos 16 grados, las tejas doradas de los templos se encienden como brasas húmedas. Sientes ese calor en los párpados antes de verlo. Y en ese instante, la montaña no parece un lugar. Parece una instrucción. Aunque los registros históricos documentan con precisión las fechas y los emperadores, nadie ha podido explicar por qué este lugar específico, entre todos los picos de China, fue elegido para guardar ese conocimiento. Y más al norte, donde el silencio tiene otro peso y la roca guarda inscripciones que nadie ha descifrado del todo, el monte Songnan espera con una paciencia que solo las montañas antiguas saben mantener. Sus cumbres superan los 2134 metros, y sus laderas boscosas no reciben a cualquiera. Las reciben solo a quienes llegan dispuestos a escuchar. Pones el pie en uno de sus senderos estrechos y sientes inmediatamente que el suelo no es plano en ningún punto. Cada paso negocia con la roca. Los arroyos que serpentean entre los acantilados no siguen línea recta porque aquí nada sigue línea recta. Plantas que no crecen en ningún jardín del mundo se aferran a la piedra vertical como si supieran algo sobre la gravedad que la ciencia aún no ha formalizado. Los monjes taoístas llevan más de 1000 años practicando en estas laderas. Meditación, artes marciales, filosofías que moldearon regiones enteras.
Y sin embargo, hay ermitaños activos hoy mismo en estas cumbres que no han bajado al valle en años. No como protesta, como elección. Lo que esta montaña guarda en sus rincones más inaccesibles todavía no ha sido catalogado por nadie. Los ingenieros de la dinastía Min no construyeron sobre esta montaña. Construyeron con ella. Cada templo fue anclado a la roca viva con una precisión que los estudios estructurales modernos todavía observan con respeto. Las vigas no combaten el viento. Lo desvían. Los muros no resisten la nieve. La absorben. 13 siglos de tormenta y ninguno de estos santuarios ha cedido un centímetro. Y sin embargo, lo que más perturba a los ingenieros no es cómo resistieron. Es porque siguen en pie cuando la lógica estructural sugiere que no deberían. Caminas por uno de estos senderos al amanecer y el aire te golpea la cara con una temperatura que ronda los 13 grados. No es frío. Es precisión. Ese aire afila los ojos, abre los pulmones, y de pronto cada detalle de la roca frente a ti parece tener un borde que antes no existía. Los monjes que llevan siglos aquí no eligieron este lugar por accidente. Eligieron exactamente esta temperatura, exactamente esta luz, exactamente este silencio que pesa diferente al de cualquier otro lugar del mundo. Pero hay algo más esperando. Y para verlo hay que cruzar hacia el sur, donde la Tierra decidió hacer algo que ningún geólogo habría predicho. Wulingyuan. El nombre no prepara a nadie para lo que viene. Pones el pie en el borde del primer mirador y el suelo desaparece bajo tu pecho. No es una metáfora. Es que los pies ya no son el punto de referencia. Frente a ti, miles de pilares de arenisca se levantan desde el fondo del valle como columnas de una catedral que nadie construyó. Algunos superan los 300 metros de altura, una distancia equivalente a apilar 3 veces la Torre Eiffel sobre sí misma, y aún así algunos de estos pilares tienen la anchura de una habitación pequeña. La niebla matutina no rodea estos monolitos. Los habita. Se mueve entre ellos con una lentitud que hace pensar que el tiempo aquí funciona con otras reglas. Los geólogos explican que 380 millones de años de erosión tallaron estas formas. El agua, el viento, la gravedad. Todo medible, todo documentado. Y aún así, hay algo en la proporción exacta de cada pilar, en cómo ninguno es idéntico al anterior, que hace que la explicación se sienta incompleta. Las leyendas locales dicen que estos pilares fueron guerreros convertidos en piedra para custodiar el valle eternamente. Al atardecer, cuando la luz rasante enciende sus cimas en oro mientras sus bases permanecen en sombra azul, la distancia entre la geología y la mitología se vuelve sorprendentemente difícil de medir. Hay una montaña en el corazón de Guizhou que no aparece en los mapas de los viajeros ordinarios. El monte Fanjing se eleva como si el planeta hubiera decidido guardar algo para sí mismo. Sus crestas no ascienden. Se retuercen. Se apilan en capas que desafían cualquier lógica geológica conocida, envueltas en nubes que no flotan sino que respiran, que entran y salen de los barrancos como si la montaña tuviera pulmones propios. Y entonces llegas a la cima. Sobre una aguja de roca tan estrecha que parece imposible que soporte su propio peso, 2 templos budistas construidos hace siglos, separados únicamente por una escalera de piedra donde 2 personas no pueden cruzarse al mismo tiempo. No es una metáfora arquitectónica. Es una decisión que ningún ingeniero moderno habría aprobado jamás. Sientes la subida en los muslos mucho antes de ver la cumbre. Los escalones están tallados directamente en la roca viva, inclinados a un ángulo que obliga al cuerpo a inclinarse hacia adelante como si la montaña exigiera una reverencia. El aire se adelgaza con cada 100 metros. No duele. Simplemente se vuelve más escaso, más limpio, como si el mundo de abajo hubiera quedado filtrado. Los geólogos datan la formación de esta roca en más de 1.400 millones de años. No, espera, en realidad las estimaciones más recientes la sitúan cerca de los 1.800 millones, lo que convierte a esta aguja en una de las estructuras geológicas más antiguas sobre la que el ser humano ha construido algo sagrado. Lo que nadie explica del todo es por qué los peregrinos que llegan aquí describen invariablemente la misma sensación, no euforia, sino silencio interior. ¿Tú subirías esa escalera de piedra sabiendo que a cada lado hay un abismo de cientos de metros? Pero Fanjing no es el único lugar donde China guarda sus secretos más altos. El monte Mi espera más adelante, y lo que esconde en sus capas de niebla y bosque cambia completamente las reglas del juego. La niebla del monte Mi no llega. Aparece. No hay aviso, no hay transición gradual.
Un momento el sendero está despejado, y al siguiente una pared blanca lo ha devorado todo. Los sonidos cambian antes que la vista, tus pasos suenan más cerca de lo normal, tu respiración se vuelve el único compás, y el susurro de las ramas húmedas llega desde ningún lugar concreto. Es como si la montaña hubiera decidido borrarte del mundo exterior antes de mostrarte lo que guarda. Y lo que guarda no es poco. Los santuarios emergen sin anuncio entre la bruma, faroles encendidos a plena mañana, barandillas de piedra talladas con una paciencia que ningún reloj moderno podría medir. Los cánticos de los peregrinos llegan fragmentados, llevados por el viento en pedazos, como si la montaña filtrara solo las sílabas que considera dignas de escucharse. Algunos de estos templos llevan activos más de 2000 años, lo que significa que han sobrevivido a dinastías enteras, a guerras, a siglos de silencio y de devoción ininterrumpida. ¿Qué clase de lugar exige ese nivel de fidelidad durante 20 siglos consecutivos? Piénsalo un momento antes de seguir subiendo. Porque el ascenso final cambia las reglas de todo lo anterior. Las nubes se arremolinan bajo tus pies como un océano que no obedece la gravedad, y sobre ellas, la estatua dorada de Samantabhadra captura la primera luz con una intensidad que no parece reflejada sino generada desde dentro. 71 metros de bronce dorado erguido sobre el vacío, la cifra equivale a un edificio de 20 pisos suspendido sobre las nubes. Y sin embargo, no aplasta. Eleva. Ahora bien, lo que la ciencia no termina de explicar es esto: peregrinos de culturas y épocas completamente distintas describen en la cumbre exactamente la misma experiencia. No pause, no euphoria, sino la sensación concreta de haber dejado algo irreversiblemente atrás. La montaña no te conquista, te reduce. Y en esa reducción, algo esencial permanece. Más al norte, el monte Tai guarda una anomalía diferente, y es la clase de secreto que los emperadores llevaron a la tumba. La niebla del monte Tai no avisa. Se abre y se cierra como una respiración lenta, dejando ver apenas un destello del mundo que quedó abajo antes de volver a sellarlo. Cuando llegas a la puerta del medio camino al cielo, ya no sientes que estás escalando una montaña. Sientes que estás cruzando algo. Y entonces los escalones se vuelven casi verticales. Cada giro entrega una atmósfera distinta, silencio absoluto, viento cortante, luz que aparece sin previo aviso. Pero lo que detiene a cualquier viajero son las inscripciones. Grabadas en la piedra con una profundidad que el tiempo no ha podido borrar del todo, llevan aquí desde antes de que existiera cualquier nación moderna sobre este suelo. La gente venía a buscar algo en esta roca mucho antes de que tú pudieras imaginarlo. Y lo seguía buscando generación tras generación. Eso no es devoción. Es una necesidad que la historia no ha sabido nombrar del todo. Hay algo que los registros imperiales no explican con claridad. Ningún emperador que realizó el ritual de consagración en la cima del monte Tai describió lo que sintió. Solo dejaron constancia de que lo hicieron. El silencio sobre esa experiencia es, en sí mismo, una forma de respuesta. Cuando llegas a la puerta celestial del sur, el cielo se rompe de golpe. Las nubes ruedan bajo tus pies como algo vivo, suaves e interminables, y los templos de la cumbre parecen no tocar el suelo. Al amanecer, el mundo se enciende en capas de oro y azul que no parecen pertenecer a la misma realidad que dejaste abajo. Pero lo que transforma no es la vista. Es el peso que desaparece de los hombros sin que hayas pedido que se fuera. Más al oeste, otra montaña guarda un secreto completamente diferente, y este no está escrito en piedra sino en hielo que se mueve. La montaña nevada del dragón de Jade se levanta sobre Yunnan como una estructura que la naturaleza construyó con intención deliberada. Afalada, fría, imposiblemente cercana al horizonte. Cuando pisas sus senderos más altos, el aire se adelgaza de golpe y el sonido desaparece. No se apaga gradualmente. Desaparece. Como si la montaña lo absorbiera para proteger algo que no quiere ser escuchado desde abajo. Los glaciares cuelgan sobre las crestas como olas detenidas en el instante exacto antes de romper. Sus superficies están surcadas por grietas que parecen escritura en un idioma que nadie ha descifrado. El viento trae un frío con sabor metálico que se instala en el fondo de la garganta y no se va. El pueblo Nají lleva siglos sabiendo lo que los geólogos tardaron décadas en confirmar: esta montaña está viva. No en sentido poético, en sentido literal. Los glaciares se mueven. El terreno responde. Y el espíritu guardián que la tradición Nají describe como protector del valle,
coincide con exactitud perturbadora con los patrones climáticos que los científicos modernos han documentado en la región. La ciencia tiene una explicación para eso. Pero ninguna explicación borra la sensación de que algo aquí arriba te está observando con más atención de la que tú le prestas a él. Las nubes no están a tu alrededor. Están debajo de ti. Eso es lo primero que el cerebro rechaza cuando te paras al borde de la montaña de nieve del Dragón de Jade. Un río blanco y silencioso se desliza por el fondo del valle, tan lento que parece pintado. Algunas columnas de vapor rozan los acantilados con una suavidad que no tiene nombre en ningún idioma. Y tú estás encima de todo eso, con el peso del cielo presionando hacia abajo sobre tus hombros como si quisiera recordarte dónde terminas tú y dónde empieza algo que no tiene escala humana. Cuando el sol rompe entre las crestas, los glaciares responden con una luz azul pálida que no parece reflejada sino generada desde adentro. No es el brillo del hielo ordinario. Es otra cosa. Las sombras se desplazan sobre los picos y los afilan en tiempo real, como si la montaña se estuviera esculpiendo a sí misma delante de tus ojos. Y en ese momento, sin aviso, la humildad llega. No como emoción, como hecho físico, como gravedad. Lo que viene después cambia el registro por completo. El monte Huangshan no intimida con altura, intimida con precisión. Sus paredes de granito no parecen erosionadas por el tiempo, sino talladas con una intención que el tiempo no puede explicar del todo. Los pinos que crecen horizontalmente desde los acantilados verticales llevan siglos desafiando lo que cualquier manual de botánica consideraría posible. Sus raíces no buscan tierra. Encuentran grietas en la roca pura y las convierten en hogar. Eso no es adaptación. Eso es obstinación convertida en forma de vida. Al amanecer, los picos emergen de la niebla uno por uno, como si la montaña decidiera cuánto mostrarse y cuándo. Cada cresta que aparece oculta otra. Cada apertura en las nubes revela un sendero que desaparece antes de que pueda seguirlo con la vista. Huangshan no se deja ver completa. Nunca. Y los pintores y poetas que durante siglos intentaron capturarla lo sabían. Lo que pintaban era siempre una versión parcial, una fracción de algo que se negaba a quedarse quieto. Hay algo que los registros históricos no terminan de explicar. Durante más de 1000 años, emperadores, monjes y artistas subieron a estas crestas buscando lo mismo, claridad. No paisaje, claridad. Como si la montaña tuviera la capacidad de ordenar lo que la mente no puede ordenar desde abajo. La ciencia moderna hablaría de altitud, de oxígeno, de silencio. Pero ninguna de esas variables explica por qué el efecto se repite con una consistencia que trasciende la cultura, la época y la creencia. Huangshan produce algo en quien la pisa. Algo que no está en el mapa. Hay montañas que se miran. Y hay montañas que te miran a ti. De pie en ese mirador, con las nubes desplazándose lentamente por debajo de tus botas, sientes algo que no tiene nombre preciso. No es vértigo. No es euforia. Es la certeza silenciosa de que estás parado sobre algo que existía mucho antes de que los seres humanos necesitaran palabras para describirlo. Huangshan equilibra la fuerza y la calma con una precisión que ningún arquitecto ha logrado jamás. Los acantilados se alzan verticales y cortantes, y sin embargo las líneas de niebla los atraviesan con una delicadeza que parece deliberada. Como si la montaña supiera exactamente cuánta belleza mostrar antes de volverse insoportable. Y entonces el paisaje cambia de naturaleza. Porque lo que viene a continuación no es una montaña más alta. Es una montaña de otro orden. El monte Gonga no anuncia su presencia. Aparece. Y cuando lo hace, la escala de todo lo anterior se recalibra de golpe. Conocido como el rey de las montañas de Sichuan, su cima se oculta detrás de una fortaleza de nubes que solo cede en raros momentos de claridad absoluta. Cuando cede, lo que ves no parece pertenecer al mismo planeta que acabas de cruzar. ¿Cuántas cosas en este mundo guardan su verdadera dimensión hasta que decides acercarte del todo? Desde la distancia, Gonga parece remota. De cerca, se siente aún más inmensa. La cordillera se despliega en crestas escarpadas y valles glaciares que el hielo ha esculpido durante siglos con una paciencia que humilla cualquier concepto humano de tiempo. Los ríos se abren paso por gargantas estrechas, fríos e inquietos, alimentados por glaciares que llevan más tiempo fluyendo que cualquier civilización registrada. Cerca de los monasterios que se asientan más abajo, las banderas de oración bordean los senderos y se mueven con el viento como si sostuvieran una conversación que los humanos no pueden escuchar.
Generaciones enteras han organizado su vida alrededor de esta montaña. No como referencia geográfica, como ancla espiritual. Más arriba, el aire se adelgaza hasta volverse casi una abstracción. Los campos de nieve se extienden interrumpidos por rocas oscuras que emergen como torres detenidas en el tiempo. La luz aquí no es constante. Las nubes se acumulan y se dispersan sin aviso, y los picos alternan entre el brillo y la sombra con una velocidad que desorienta la percepción. Cuando la cumbre emerge al amanecer, los glaciares adquieren un azul que no existe en ninguna paleta fabricada por el hombre. Las crestas superiores captan los primeros rayos con una nitidez que duele mirar. Y en esa quietud amplificada, cada sonido llega con precisión quirúrgica: el rumor lejano de una avalancha, el viento raspando el hielo, el murmullo casi inaudible de los valles muy abajo.